Hola, buenos días. Esta mañana pues también es especial para cada una de nosotras y como no puedo verlas, pero sí quiero que ustedes se pregunten lo que a uno normalmente le dice a alguien cuando lo mira, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted en este momento, en esta etapa de su vida, a esta edad? A lo mejor algunas contesten inmediatamente, bien, bien, gracias. Otras a lo mejor no lo están pasando tan bien. Algunas quizás están esperando una indicación de Dios o una respuesta de Dios en este momento. Y es que cuando pasamos nosotros por alguna circunstancia, alguna prueba, algún momento decisivo en nuestra vida, de repente las cristianas nos escudamos en frases como Dios lo ha permitido, es la voluntad de Dios, Dios aprieta pero no ahorca, el Señor sabe lo que está haciendo, no hay mal que por bien no venga. Y todas son ciertas, pero lo mejor no lo estamos diciendo de corazón, porque en nuestra vida, en ese momento, a lo mejor nos sentimos sin rumbo, sin dirección, sin fe. Y es que todas las personas en algún momento de su vida van a pasar situaciones, circunstancias de prueba, de necesidad, momentos de pérdida, momentos de enfermedad, momentos de vacío, momentos de incertidumbre, momentos en que incluso vamos a sentir una falta de fe. Hay que ser conscientes de cómo estamos. Yo le invito a que en este momento usted se responda cómo está en esta etapa. Lo que nos pasa, sea lo que sea, no tiene por qué convertir en mala nuestra vida. Porque mire, todo lo que pasa en nuestra vida, eso es vivir. Sea lo que sea que nos esté pasando, eso es la vida, vale la pena seguir, vale la pena luchar, vale la pena vivir. Arranquemos de esto. Arranquemos de que nuestra vida ya no es una vida sin sentido. Todas las que en este momento estamos conectadas a través de esta pantalla, tenemos el requisito para poder estar en este evento de haber hecho nuestro retiro. Entonces, todas ya tuvimos lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Ya no es una vida sin sentido desde el momento que lo encontramos a Él. Todas conocimos a Dios, Él nos dio a conocer. Yo recuerdo cuando escuché esa palabra que Él tenía un plan para mi vida, un proyecto que tenía mi nombre. Y ese plan y ese proyecto siempre será bueno, porque todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre es bueno. Dios siempre que yo le digo cómo me siento, si estoy triste, si estoy enojada, si estoy insatisfecha, si no me siento feliz, sea lo que sea que esté pasando y yo llego a Dios a decírselo, Él siempre me responde con una contraparte. Él siempre tiene algo que decirme y casi siempre lo que Él me va a decir es inesperado. O sea, nunca tiene que ver con lo que yo estoy pensando o como yo lo estoy pensando o manejando. Yo lo llamo los peros de Dios. Cuando yo llego y le digo algo y Él me dice, pero Katy, los peros de Dios. Y yo quiero que usted le ponga atención a esos peros que Dios le diga en su vida, porque esas son la señal, es el anuncio de lo que Dios está a punto de hacer. Y me encantan. Y quiero invitarlas a las que tengan su Biblia a la mano, a que en este momento leamos la cita de esta plática, que la encontramos en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Ahorita la vamos a ver en nuestra pantalla esta cita y dice así: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esta es palabra y promesa de Dios. Vemos en esta cita
en este versículo varias acciones y yo quiero que les ponga atención. Confiar, fuerza, volar, correr y caminar. Y es que no a todas, aunque se parezca mucho lo que estamos viviendo, no a todas el Señor nos va a dar siempre la misma indicación. Acuérdese que usted es única y lo que a usted le pasa es algo único entre usted y Dios. Y entonces estas indicaciones que esta mañana nos da, que Él nos hace, necesitamos estar atentas porque puede ser que sea lo que usted necesite hacer en este día. Pero lo que más me gusta de esta cita es que hace una analogía. Hace una comparación entre nosotras y esta ave, el águila. Y el Señor, cuando me mostró la invitación a este retiro, vi ese dibujo, vi el águila reflejada en la imagen de invitación de este tema. Y para mí todo lo que Dios nos dice, nos muestra, tiene una señal. Y dije, bueno, vamos a estudiar entonces un poquito de esta ave y por qué el Señor nos dice y nos compara que vamos a volar como águilas. Vamos a estudiar 3. Yo sé que el águila debe tener muchas más características, pero 3 son las que el Señor me reveló. Y son 3 de las que vamos a hablar esta mañana, que vale la pena imitar. Y vamos con la primera. Y vamos a ver esa imagen. La primera característica es que esta ave tiene una visión precisa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que estas aves, a diferencia de nosotros los humanos, pueden ver de 3 a 6 veces más. Es decir, su agudeza visual es mucho mayor que la nuestra. Alcanzan a mirar su objetivo hasta a 3 kilómetros de distancia. O sea, yo ahorita apenas y veo a las personas que tengo adelante, pero esta águila tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Y el Señor esta mañana quiere invitarnos a que también tengamos una mirada, una visión precisa como la de esta ave. Pero debo estar atenta en Dios, ver más allá de lo que a usted le está pasando en este momento de su vida. Yo la invito a que no se distraiga, a que no mire alrededor, a que no se fije cómo está pasando la otra persona esta etapa de su vida, a que no se compare, porque usted en este momento el Señor le está diciendo que tiene que tener su mirada puesta en Él. Si usted se distrae, pierde la dirección, pierde la guía de Dios. Espero que se hayan respondido como estaban, porque ahora viene otra pregunta importante. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está en este momento? No hace 10, no hace 15, no hace 20 años, no el fin de semana pasado, hoy. ¿Cómo está viviendo? A lo mejor muchas se sientan con mucha fe, con mucha confianza. En este momento de su vida a lo mejor muy seguras, creyéndolo todo, esperándolo todo de Dios. Otras a lo mejor estén con miedo, estén tristes, estén desesperadas, estén insatisfechas con su vida. A lo mejor en este momento usted está desesperanzada, se encuentra enojada con usted, con Dios y con los demás. A lo mejor se ha sentido traicionada, herida, lastimada. A lo mejor se encuentra enferma y todo esto que está viviendo la tenga paralizada e incluso sin fe, débil. Y así como en las empresas, si usted se ha fijado, ponen unos cuadritos donde dice visión. Y la visión de la empresa nos habla del rumbo que quieren darle a ese negocio. El Señor esta mañana con la visión precisa es lo que nos quiere enseñar. Usted tiene que también tener una visión de vida. Usted tiene que pensar cómo quiero que sea mi vida. Deténgase a pensar qué es lo que quiere. Fíjense que yo a mi esposo, cuando paso algún momento difícil, le digo, pero es que quiero que se me note que tengo a Dios adentro de mí, porque entonces no estoy haciendo nada. Tiene que tener una visión en su vida. ¿Qué espera? ¿Qué espera de Dios? ¿Qué espera de estar con Él? A lo mejor en este momento usted no se encuentra ni siquiera así, ni pensando qué quiere para su vida, pero
Acuérdese de los peros de Dios. Pero usted confía en Dios. Porque si está aquí, si se conectó esta mañana, quiere decir que usted le ha creído a Dios. Usted quiere confiar en Él. Usted quiere escuchar lo que Él tiene preparado para su vida. Y Él nos ha dicho, nos ha afirmado que tendremos nuevas fuerzas. Esa es la respuesta de Dios. Dice la palabra en Proverbios 10:24. Lo que más teme el malvado, eso le sucede. Pero al justo se le cumplen los deseos. Esta es palabra y promesa de Dios. Y hoy el Señor ha visto su deseo. Hoy ha visto el deseo que usted tiene de confiar, de creer y de esperar en Él. Él no es en nuestra vida una opción entre varias opciones. Él es nuestra única opción. No está esperando probar unas cosas y que el Señor también sea una opción. Él es la única. Fije su mirada en Él. Póngale atención al Señor. Él afirma en su palabra que los suyos, sus ojos están puestos en mí. Y yo se lo creo. Pero ¿y los míos están puestos en Él? Pues ya vamos a ir descubriendo. Esta charla nace el año pasado en cuarentena, en época de pandemia. Y es que en estos últimos 2 años, ¿verdad? Casi, hemos experimentado algo único que nos ha pasado a todas por igual. Y no todas hemos reaccionado igual. El Señor con esta enfermedad nos ha confrontado. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos, como una montaña rusa. A mí me confrontó, a mí me hizo darme cuenta cómo vivo yo en las diferentes cosas que me pasan, cómo reacciono, cómo soy yo cuando viene una prueba a mi vida. Muchas personas simplemente viene el problema y piensan en el problema, pero no con el plan de buscar una solución, sino atormentarse, preocuparse. Y eso no se logra nada con eso. Otros, por el contrario, se muestran indiferentes. Viene el problema y es como que no quisieran ni siquiera pensar ni buscar solución. Entonces se muestran ante su situación de una manera indiferente. Ni siquiera lo comentan, ni siquiera lo hablan, ni siquiera piden ayuda. Otros, por el contrario, viene el problema y se angustian. Les da miedo, se asustan. Y es que todos, ¿verdad? No vamos a reaccionar de la misma manera. Fíjense que yo he descubierto que las cosas no se ven como realmente son, sino como nosotros somos. Depende de cómo estoy por dentro, yo así veo lo que me está pasando. No vemos la realidad de las cosas, sino que reflejamos nuestras inseguridades y nuestros miedos a través de ellas. Si yo soy una mujer miedosa, pues viene una situación a mi vida y voy a reaccionar con miedo. Si soy una mujer ansiosa, todo lo que me pase me va a causar estrés, me va a preocupar más. Si soy una mujer alarmista, entonces yo voy a ser alguien que exagera mi situación. Y depende, ¿verdad?, de cómo somos nosotros. A mí me gusta también pensar que es como cuando vemos a través de una lupa o nos ponemos unos lentes de aumento que no son los nuestros. Vemos las cosas de manera distorsionada, de manera borrosa. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Lamentaciones 5:17. Porque por eso tenemos enfermo el corazón, por eso se nos nubla la vista. Esa es palabra de Dios. Por eso no vemos las cosas como son, por lo que hay adentro de nuestro corazón. Hay un sacerdote que a mí me gusta mucho escuchar sus charlas. Él ya murió, el padre Jorge Loring, es el creador de un libro que se llama Para Salvarte, que para mí, después del catecismo, es una joya y un auxilio para nosotros los católicos. El padre Jorge Loring nos hace estudiar la palabra de Dios de una manera más sencilla para comprenderla mejor. Y este sacerdote, en una plática, él contaba que en unos Juegos Olímpicos un hombre puso una bomba.
La puso en una maleta, en una mochila, la fue a dejar y la detectaron. Resulta que cuando atrapan a esta persona, la interrogan, él contó que él había aprendido a hacer la bomba viendo a través de videos de internet. Y el padre Jorge dijo, si internet enseña a hacer bombas, pues tiene que enseñar a ser creyentes. Eso para mí es tener una visión precisa. Y esta mañana nosotras, las mujeres de la comunidad del Salvador del mundo, nos hemos enfocado también. Estamos teniendo esa visión precisa y estamos buscando a Dios en medio de lo que nos esté pasando. Y esa es la visión que el Señor quiere para nosotros. A una persona invidente, un día le preguntaron, ¿habrá acaso algo peor que nacer ciego? A lo que esta persona de manera inmediata y natural dijo sí, nacer con su vista sana y no poder ver. El Señor esta mañana nos está llamando a que lo veamos, a que lo busquemos, a que nos enfoquemos en Él. Pidámosle que nos dé ojos espirituales para ver más allá de lo que nos está pasando en nuestra vida, para poder verlo a Él en todas las cosas, buenas o malas, pero para poder encontrarlo a Él. Vamos a pasar a la segunda característica. La segunda característica que debemos imitar de esta ave. Y en este momento estamos viendo esta imagen. El proceso de renovación. Como todas las aves, el águila, llega en un momento de crecer. Llega en un momento de mudar su plumaje, de revestirse de un plumaje nuevo. En nuestro caso, también se da un proceso de renovación. Hoy es tiempo de restauración. Porque mire, todas estas palabras significan lo mismo. Restaurar, renovar. Incluso el Señor puede recrear nuestra vida. Porque Él es el único que puede y quiere restaurarnos a nosotras. En la vida, la renovación es un proceso que la gente ni siquiera se da cuenta. Nadie sabe lo que usted lucha cada día para seguir adelante con su vida. O a lo mejor los más cercanos, pero muchas veces ni los más cercanos se enteran de lo que a usted la hace levantarse, de lo que a usted la hace seguir adelante, de lo que a usted la hace conectarse a un Zoom como este día. El proceso de renovación es algo que no es notorio a simple vista, pero que se nota. A la larga se van a dar cuenta de que algo pasa en su vida, que a pesar de la situación que usted está pasando, sigue en pie. Y eso, a mí me enseñaron, se llaman frutos del Espíritu. Ahí es donde nosotros reflejamos este proceso de renovación. Y esto es como cuando un atleta se está preparando. El atleta se entrena para una competencia, el atleta se alimenta de manera sana, el atleta cuida sus horarios, forma hábitos, come bien, come sano y llega el momento de demostrar por qué y para qué se preparó en la competencia. Igual nosotras hemos venido alimentándonos, nutriendo nuestro espíritu a través de las predilectas de los talleres. Nosotras a través de asambleas, a través de homilías en la misa, a través del estudio de la palabra, a través de las oraciones, hemos ido y hemos cuidado nuestro cuerpo, hemos ido alimentando nuestro ser espiritual. Y aquí viene una cosa bien importante. Yo le invito a que siga fortaleciéndose, porque la fuerza interior, la fuerza interna es renovable. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra de Dios que su bondad se renueva cada día. Y es por la bondad de Dios que usted y yo hemos seguido adelante hasta este momento. Y si su bondad se renueva cada día, mi fuerza interna puede renovarse cada día. No importa si ayer fue el peor día de su vida, si los frutos que ayer manifestó la decepcionaron a usted, pero Dios, si usted se humilla, Él tiene la capacidad de renovarla, de levantarla, de cambiarla, de revestirla.
un día leí una frase que decía: si crees que puedes hacer algo, tienes razón. Y si crees que no puedes hacerlo, también tienes razón. Depende también mucho de nosotras, de qué queremos. Y por eso les decía, cómo está viviendo y cómo quiere vivir su vida. Cuando nosotras creemos, experimentamos algo, y esto va para el taller de las predilectas, porque a ellas ya se les habló, la resiliencia. Para quienes no lo han escuchado, voy a tratar de darles una breve explicación. Perdón que me voy a agachar. La resiliencia es la capacidad que usted y yo tenemos de superarnos. Acá estamos viendo este recipiente y tiene agua. Estas somos usted y yo. En física, me encanta la explicación que da la física. La resiliencia es la capacidad de un material que al ser expuesto a una tormenta, porque estamos hablando de las tormentas, ¿verdad? De volar como el águila. Ese material ahorita ya no es el mismo de antes, está empapado. Y yo puedo oprimirlo, exprimirlo, puedo incluso estirarlo y luego él recobra su forma inicial. Y eso es en nuestra vida lo que Dios hace a través de las pruebas. Usted puede ser igual que esta esponja, estar en un estado hoy y de repente ser expuesta. Yo me acuerdo que yo leí un libro que se llamaba Cómo doblarse sin quebrarse. Usted puede sentir que en este momento de su vida la han estirado tanto que ya no resiste, o se ha doblado tanto que siente que está a punto de quebrarse. Pero el Señor nos está diciendo que Él puede renovarnos. Y no solo volvernos a nuestro estado original, sino a un estado mucho mejor, hacer todo nuevo en mí. Ocúpese cada día de lo que éste traiga. Ocúpese cada día, vive el aquí, vive el ahora. Todo pasa, las circunstancias se terminan, todo tiene un principio y un final. Así como todas en algún momento queremos que algo pase, pero ya. O queremos que un bonito momento dure para siempre. O hay papás que quieren y ven a sus bebés siempre bebés. No quieren que crezcan y eso es inevitable. No podemos detener el tiempo. Tengo que ocuparme de mi situación ahorita y pensar en este proceso de renovación. Lo duro no dura. No dura para siempre, no es eterno. Grábeselo en su mente en este momento. Así como esta esponja, hay una frase de San Pablo que es y puede convertirse en una oración flecha en su vida. Mientras más débil me siento, más fuerte soy. Quiero compartirles esta otra cita que me encantó. Él es quien perdona mis maldades. Perdón, es el Salmo 103, del 3 al 5. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. Esta es palabra y promesa del Señor. No importa cómo esté ahorita, si esté enferma, si está vacía, si está triste, esté como esté y aunque esté bien, el único que nos hace renovarnos es el Señor. Y con esto pasamos a la tercera característica que hay que imitar de las águilas. En la imagen podemos ver al águila en la tormenta. Fíjense que esta ave tiene la capacidad de volar sobre la tormenta. Ya les voy a explicar un poquito. Las aves tienen un instinto que les permite percibir los cambios en el clima. Por eso es que de repente si se ve que se oscurece están volando todos los periquitos y todos los pajaritos y las golondrinas a buscar un huequito, ¿verdad?
viene la tormenta y van y se esconden donde sea, debajo del árbol, en hoyitos. Yo las he visto buscar un refugio. Pero el águila, a diferencia de las demás aves, no se esconde, no busca refugio, espera la tormenta. Cuando ésta viene, el águila se eleva y hace que la fuerza de la tormenta, los vientos de la tormenta, la impulsen y la levanten. Y eso le permite al águila volar sobre la tormenta. Y mientras abajo esté cayendo una lluvia torrencial y todo abajo sea caos, el águila está arriba de la tormenta, está volando sobre la tormenta, que ese es el tema de nuestra charla, ¿verdad? Cómo volar sobre las tormentas. Pero para que yo pueda volar sobre mi tormenta, yo tengo que trabajar de la mano de Dios. Tengo que pedirle al Espíritu que sea el que me levante de lo que estoy pasando, porque usted sola no va a poder. Muchas veces creemos que solas nos vamos a levantar, que por qué irle a contar a alguien lo que me está pasando. Y viene el enemigo y nos enreda con esos pensamientos y no nos deja buscar ayuda. Pues déjeme decirle que volar sobre la tormenta necesita de un impulso exterior, en este caso de la lluvia, y en nuestro caso de guía, de consejo, de asesoría espiritual. Si yo me siento enferma, ¿qué es lo lógico que tengo que hacer? Pues voy al médico, ¿verdad? Voy y me atiendo lo que me esté sintiendo en ese momento. Si mi problema es un problema financiero, pues yo la invito a que busque asesoría, que busque consejo. Dice la Biblia que busquemos consejo en alguien que veamos que respete a Dios, que veamos que tiene una vida ordenada, ¿verdad? Deje de rotar las 5 tarjetas de crédito. En una plática alguien me dijo que esa era su práctica. Yo con una tarjeta pago la otra y con otra la otra. Deje de rotar sus tarjetas. Pida ayuda, pida consejo. Si mi problema es espiritual, ¿verdad? Si lo que estoy viviendo es una crisis espiritual, también busque ayuda, busque una guía, busque a alguien que le ayude a regresar a Dios. Pida oración. Porque ser fuerte no sucede ni de la noche a la mañana, ni es algo que va a pasar por arte de magia. A ser fuerte se aprende. La fe me hace fuerte. Lo que creo me hace fuerte. Y aquí venimos a este tema que les decía, ¿verdad? El poder de Dios en nosotros, ese poder capaz de renovarnos. Estamos viviendo nuestras circunstancias en este momento y muchas veces las vivimos como humanas, con nuestra humanidad. Pero yo le quiero recordar, usted es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí es donde es necesario activar el espíritu. El espíritu es donde vive mi fe. El espíritu es el que me dirige, el que me habla. El espíritu es el que me da luz, el que me da vida, el que me da fuerza. Hay situaciones en nuestra vida en que mi lógica humana no va a ser capaz de comprender la gracia que puede tener Dios para transformarme, para renovarme. Nuestros miedos disminuyen, yo lo he comprobado en mi vida, en la medida en que yo alimento mi espíritu, en la medida en que dejo al Señor actuar, en la medida en que confío en Dios, en que confío en mí y en que también soy capaz de confiar en otras personas. Cuando yo pienso en un problema sin el fin de buscarle una solución a mi problema, es dañino, es perjudicial para nuestra vida. Armamos en nuestra mente tragedias y los peores escenarios cuando lo que hacemos nada más es pensar en nuestro problema. No son las cosas que cargamos las que nos hacen caernos. Es la manera en que reaccionamos, es la manera en que tratamos de resolver la que nos hace irnos para abajo. Abra sus alas
Esta mañana el Señor nos está diciendo a través de esta ave, déjese impulsar por el Espíritu. Deje que sea el Espíritu de Dios el que la levante. Y es que, a diferencia nuestra, el carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo poderoso. Él sigue siendo providente. Él sigue siendo fiel. Y sobre todo, Él me sigue amando a pesar de cómo yo me vea o cómo yo me sienta. Cuando nosotras pasamos por un problema, nos preocupamos, nos angustiamos, nos paralizamos, lloramos, desconfiamos, dudamos, pero el amor de Dios es inalterable, sigue siendo el mismo, y es por eso que yo necesito pedirle al Espíritu que venga a fortalecer mi vida. Debemos hacer nuestra parte. Muchas de nosotras, de manera equivocada, damos por hecho que lo que yo hice hoy, voy a hacerlo mañana, que me voy a levantar, que voy a estar sana, que voy a comer, que me voy a ejercitar, que me voy a vestir, que me voy a ir a trabajar y que pasado mañana también, dando por hecho o incluso exigiéndole a Dios que Él siga haciendo su parte. Y muchas veces las circunstancias que nos pasan y que nos hacen tambalearnos, Dios las permite porque en ese proceso de renovación están incluidas. Hay dos maneras de que las cosas sucedan: las que dependen de mí y las que no dependen de mí. Las que dependen de mí son, por ejemplo, tomar decisiones, tener prioridades, formarme hábitos, tener un horario, tener en mi vida un orden, hacer la voluntad de Dios, dar frutos. Todas esas cosas que he mencionado dependen de mí. Pero las que no dependen de mí se llaman circunstancias. Y estas vienen casi siempre de manera imprevista, que no esperábamos, que no estábamos listas para vivirlas. Y es entonces que nosotros tenemos que pedirle al Señor que, así como es su carácter, forme un carácter en nuestra vida también, que nos permita que a pesar de mi tormenta, de mi circunstancia, yo pueda vivir sobre esta. Recuerde, las cosas que vienen a su vida a lo mejor no las va a poder controlar. La van a asfixiar, la van a afligir, la van a intimidar, le van a dar miedo, incluso la van a encerrar las circunstancias, pero eso no quiere decir que eso va a ser para siempre. Recuerde, los malos momentos, las situaciones duras no duran para siempre. Y es que en las pruebas, bueno, en lo personal, es en las pruebas donde yo siempre regreso al camino de Dios. Pero debo pedirle a Él. Jesús dice, afirma, yo soy el camino. Entonces, al que le tengo que pedir que me regrese al camino es al Señor. Active su área espiritual. Pídale al Señor, como dice Colosenses 1, 9, 11. Esta cita vale la pena que la subraye, que la grabe en su mente, que la viva. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedirle a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. A ver, ¿cómo tenemos que portarnos? Dice, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría.
Esta es palabra y promesa de Dios. Y esto solo lo puede hacer Dios. Con la sabiduría y ese entendimiento espiritual que nos habla la palabra en Colosenses, ya no vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nos está pasando. Mi problema, mi enfermedad, mi circunstancia difícil ya no será algo malo, porque tendemos a creer que tenemos una mala vida, sino que se convierte en una escuela de vida. En una escuela donde Dios nos va a capacitar, nos va a enseñar y nos va a dar las herramientas para poder aplicar en nosotros sus enseñanzas. Fíjense que lo que les voy a contar sucedió en lo cotidiano, en un día saliendo de Redil, platicando con alguien a quien yo quiero mucho. En medio de la plática ni siquiera era el tema central, pero eso vino a confrontarme, a irrumpir, a entrar en mi mente y en mi corazón. En la plática esta persona mencionó que a alguien le habían dicho que ha sido lo peor que te ha pasado en tu vida. A lo mejor en este momento de su vida esta frase, esta pregunta le haga el mismo efecto que hizo en la mía. Yo me acuerdo que yo me fui, me despedí, me fui en mi carro, pero yo iba pensando en qué ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida. Sin duda vinieron a mí momentos difíciles, momentos duros, circunstancias en las que yo misma pensé en algún momento yo no voy a poder. Pero así como centrándome lo peor, que ha sido lo peor. Sin duda fue el secuestro y la muerte de mi papá. Es lo primero que se vino a mi mente. Primero porque esa fue la razón por la que yo conocí al Señor. Tenía 19 años cuando entré por primera vez a una morgue. Todos lo andábamos buscando. Él estaba desaparecido. Sabíamos que lo habían estado extorsionando. Y unos por un lado, con amistades, con familia. Y yo recuerdo que le dije a mi vecino, vamos a los hospitales. Nada. Llamé a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, nada. Y yo sentí y se lo dije a mi vecino, le dije, mira, vamos a la morgue, le dije. Y él me vio y me dijo, estás loca, ¿cómo te pones a creer? Me dijo. Y yo, es que nadie lo está buscando ahí. Y así fue, como él me llevó, llegamos a Santa Tecla, a los juzgados de Santa Tecla. Y en la entrada, el policía me dijo, ¿usted es la familia? Y yo, sí, yo soy la hija. Vaya, entonces solo usted puede entrar. Yo tengo hijas entre 15 y 20 años. Yo tenía 19. Y yo no me imagino a una de mis hijas entrando a una morgue a reconocer mi cuerpo. Sin duda, fue uno de los momentos más duros que yo he vivido. Las palabras que el policía mencionó también me impactaron porque me dijo, vaya, va a entrar, pero aquí nada de escenitas. Y eso a mí me bloqueó. Sí, o sea, yo estaba nerviosa, angustiada y lo que quería era buscarlo. Yo entré y el cuerpo que vi fue el de mi papá. En el momento no pude llorar, no me pude desahogar, simplemente le dije, sí, él es mi papá. Todavía recuerdo que me dijo, a tiempo vino porque a echarlo a una fosa común íbamos. Y yo con esa frase en mi cabeza, que ha sido lo peor, dije, sin duda, eso ha sido de las peores cosas que he pasado. Volé. Dios me hizo volar en esa circunstancia. Maduré, crecí de manera inesperada. Porque con la muerte de mi papi no solo se murió él, se murió mi familia. Nunca más volvió a hacer lo mismo. Crecí de un día para otro. Y empecé a hacer cosas que ni creí que pudiera hacer. Y el Señor me fue impulsando, me fue llevando, me atrajo hacia Él. Más adelante, en las investigaciones, yo me enteré que a mi papi lo tenían amenazado desde hace más de un año y que las amenazas eran hacia mí,
que una de mis mejores amigas recibía de mi papi una mensualidad para que ella me llevara y me trajera, porque mi papi no quería que yo anduviera con nadie que fuera de la familia. Y todo eso me lo fui dando cuenta después. Mi primer salida fue 6 meses después de que mi papi murió. Y llegando a mi casa, vino otro de los momentos más duros en mi vida. Yo me bajé del carro y veo a un carro estacionarse enfrente. Y yo, ingenua, me acerco y le digo: ¿a quién busca? Se baja un joven, un hombre joven de ese carro y me apunta con una pistola. Yo me paralicé. Yo tenía miedo. Solo escuché una voz que gritaba: échatela, matala. Y esas palabras me asustaron. Yo lo veía fijamente y él me veía fijamente. Y yo creo firmemente que en ese momento fue la mano de Dios la que detuvo a ese hombre. Él no pudo, no se atrevió. De la misma manera que se puso frente a mí, salió corriendo y se fueron. El Señor estaba ahí para protegerme. El Señor, a pesar de que yo estaba paralizada, hizo que ese hombre huyera y corriera. Tiempo después, años después, yo ya estaba casada y vuelve otro momento duro. Y es el secuestro de mi hermano. Yo volví a revivir todo. Sentí miedo, sentí falta de fe, sentí temor. Yo recuerdo que yo le hablé a mi pastora y ella me dijo: orá, pedile a Dios. Pero no era un miedo imaginario, era un miedo real, auténtico. Mi mami estaba destrozada, mi mami en ese momento, pues imagínense, ¿verdad? Mi papi muerto, ahora mi hermano secuestrado. Conclusión, se va a morir. O sea, yo le decía a mi esposo: lo van a matar. Fui yo la primera en recibir la llamada en la que ellos empezaron a pedir un rescate. Y eran palabras de amenaza, eran gritos, malas palabras. Y yo tenía miedo. Fueron varios días en los que todas las noches, junto con mi familia, rezábamos. Yo no les puedo decir que oraba porque ni siquiera sabía cómo hacerlo. Era un miedo paralizante. Pero yo me acuerdo que leíamos los salmos. Y fue la manera en que Dios me dijo: pues todos así van a leer y van a orar al mismo tiempo. Y una noche en la que yo le dije al Señor: yo no te conocí para sentir ese miedo de nuevo. El Señor, como siempre, nos sorprende, ¿verdad? Me habló a través del salmo que a mí me tocaba leer. Un salmo que yo lo hice mío. Yo sé que mucha gente dice que es suyo, pero también es mío. Y yo me acuerdo que comencé a leer ese salmo y yo empecé a sentir que todo tenía sentido. Al contemplar las montañas me pregunto: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que resbales. No duerme el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de ti. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, el Señor es el que está junto a ti para ayudarte. Ni de día el sol te dañará, ni de noche la luna. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida, Él protege tus caminos ahora y siempre. Esa es palabra y promesa de Dios. Y yo la hice mía. Y yo le dije: Señor, yo te creo. Y ahí me di cuenta de cómo es su misericordia. Si usted se fija, ese salmo, Él no me está mandando a hacer nada a mí. Él sabía que en ese momento yo no tenía ni fuerzas para hacer nada. Él me dijo todo lo que Él iba a hacer por mí. El Señor, al igual que a usted, a mí me ha llevado de la mano en un largo recorrido. Tengo 27 años de haberlo conocido, en los que sin duda he vivido otras situaciones. En unas me ha hecho correr, en otras me ha hecho volar, en otras he tenido que caminar pacientemente.
en otras me ha dado fuerza, en otras el Señor me ha permitido confiar y ver su gloria a través de mi vida. Este momento no lo iba a mencionar, pero ayer en el Santísimo el Señor me dijo, quiero que se los contés. Un momento en el que corrí. Yo esperaba a mi primer hijo, 12 semanas de embarazo y sufrí un aborto espontáneo. Se puede imaginar la ilusión que yo tenía. Yo me acuerdo que un día antes con mis amigas nos fuimos a celebrar, a comer, y en la noche yo estaba teniendo un aborto. Nunca me había pasado, no sabía qué era eso. Sí me sentía triste, pero con los días no solo era tristeza, con los días me empecé a sentir mal físicamente. Pasaron 18 días y yo no dejaba de sangrar. Y me empezaba a doler todo, me dolía el vientre, me sentía anímicamente peor. Y yo le dije a mi esposo, llévame al hospital. Fuimos al hospital, me hicieron una ultra. Y yo solo vi la cara del doctor y me vuelve a ver y me dice, ¿cuántos días dice que tiene de haber sufrido su aborto? Y yo, 18 días, doctor. Hija, me dijo, se me va ahorita para el hospital. Usted tiene restos de su bebé y de placenta dentro suyo. Está a punto de que le dé una gangrena. Así que ahorita se va donde su médico, porque yo no lo puedo hacer. Esto es una negligencia médica. Corrí al hospital. Y yo quisiera decirles que entré fuerte, valiente, pero yo entré llorando. Yo entré llorando y con miedo y con dudas. No sabía si eso era lo correcto, no confiaba en mi doctor en ese momento. Y fue otro médico, ni siquiera mi médico, fue otro, el anestesista, el que se me acercó, me acarició la cabeza y me dijo, ¿y por qué lloras? Y yo a mí adentro todavía me pregunta, pero esas palabras eran las que yo necesitaba oír. Me dijo el doctor, ¿y tú querés que tu hijo diga que tenía una mamá cobarde? Y eso fue lo que me levantó. Porque mi mente fue, no, yo no soy una cobarde, yo soy fuerte. Y pasó el tiempo, mi miedo fue ir al baño, que me dolió hasta, no les puedo decir, fue horrible. Pero de esa también me sacó Dios. De esa situación el Señor también me levantó. Yo le creí. Yo activé en mi vida y he activado en mi vida cada día esa área espiritual. He comprendido que Dios no quita las circunstancias, que Dios nos las va a evitar, pero que Él sí nos puede rescatar de ellas. Hace un tiempo, una servidora me dio un papelito, y me voy a volver a agachar, perdón. Un papelito donde Dios me habló, donde Dios me hizo saber lo que Él quería de mí. Y hoy en esta mañana para ti, mujer, el Señor me lo confirma. Isaías 58, 11, 12. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Y quiero darle las gracias a esas personas que en los peores momentos de mi vida han llegado con papelitos, con separadores, con recortes. Estos a lo mejor los reconozcan, fueron en un retiro de compromiso. Promesas que Dios le ha hecho a mi vida. Promesas que el Señor ha ido cumpliendo. Me he hecho acumuladora de
de promesas cumplidas. Y guardo, Cristi, cada invitación al taller de las predilectas. Son mis tesoros, porque Dios, antes de decírselos a ustedes, me lo habla a mí, me lo trabaja a mí. Hay una frase del Padre que les mencioné que me encanta. Él dice, haga su casi todo. Haga su casi nada, y deje que Él haga su casi todo. Pero si yo no hago mi casi nada, Dios no va a hacer todo. Y yo les quiero dejar con una última pregunta. ¿Hay acaso algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que Dios no tenga el poder de hacer? Pues yo creo que no, ¿verdad? Haga lo que Él le diga. Que venga la lluvia, que crezcan los ríos, que soplen los vientos, porque Él me ha prometido que de todas esas cosas me va a levantar. Dios restauró mi vida y Él puede y quiere restaurar la suya. Que el Señor me las bendiga.